Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a una edición más de Mujeres que Inspiran. Yo soy Shelma Cerrillo y el día de hoy voy a platicar, escuchen esto, con la primera mujer en narrar para radio y televisión juegos de los Diablos Rojos del México. Además, es la primera mujer en realizar el play-by-play de la serie del Rey. Estamos hablando de Karina García. Ella es periodista, comunicadora y cronista deportiva con más de 10 años de experiencia profesional en el béisbol, tanto mexicano como internacional. Mujeres que Inspiran. Así es que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Se siente bonito, pero de repente cuando lo escuchas en voz de otras personas, se siente así como, no sé, una sensación bastante especial. Pero Así de, ¿esa soy yo? Esa soy yo, exacto. Pues pero sí muy contenta, la verdad. Muchas gracias por la invitación a ti y a todo ese tremendo equipo y pues más que lista. Eso. Oye, te iba a preguntar, siempre hacemos esta pregunta como muy real, como muy pensada, ¿no? De cómo estás, pero creo que justo me lo acabas de responder, ¿no? Que estás muy contenta. Digo, yo sé que no solamente por estar acá, sino por exactamente todo esto que ha dado frutos tu carrera como periodista deportiva, Cari. Y bueno, para quienes no saben, que seguramente la mayoría de la gente que nos ve o que nos escucha, bueno, Cari es mi compañera de la universidad y además, pues las dos somos zacatecanas. Puro talento de Zacatecas. Ándale. Que además de eso nos enteramos como mucho tiempo después, sí, ¿no? O sea, nos veíamos diario, real diario. Claro. Y nos enteramos que somos zacatecanas hasta... Saliendo de la casi, universidad, ¿no? ¿no? No fue cuando nos enteramos, Sí. pero sí, puro talento, que no quede duda, ¿no? Hay mucho talento allá. Muy bien. Oye, Cari, pues cuéntame primero, quiero saber qué querías ser de niña y esa pregunta un poco relacionada al conocer si siempre te habías querido dedicar a los deportes o al deporte. Fue muy curioso, la verdad, porque de niña, a lo mejor la primera noción que tenía de profesión era la que nos pasaba por tener a la maestra linda y a la más buena onda de toda la escuela. Entonces, cuando yo iba como que en el kinder y, no sé, hasta segundo de primaria, yo decía, yo quiero ser maestra. Así, por dos. Así. Ajá, o sea, pero yo siento que mucho tenía que ver, pues, o sea, las maestras que teníamos, ¿no? O sea, claro. el ejemplo que teníamos. Sí. Y después pasó algo muy raro, ya casi cuando iba a terminar la primaria, yo era así como de, no, todavía no sé qué quiero hacer. En la secundaria no tenía la menor idea de qué quería hacer. O sea, era así como de que obviamente tenía mis materias favoritas y todo, pero hasta ahí. Y hasta que llego a la preparatoria, cuando ya nos vamos a dividir en las famosas, zonas que había, ¿no? De que te ibas a la 1, que era para la salud, o sea, dependía un poquito. Y me gustaba, o sea, la verdad siempre fui buena estudiante, siempre me considero que fui buena estudiante, pero estaba como que en el limbo. Y algo que siempre estuvo o siempre ha estado en mi vida constante ha sido el béisbol, la verdad. Gracias a mi papá, a mi abuelito que en paz descanse, a mi mamá, o sea, es una familia de beisboleros. Entonces, pues son las historias con las que yo crecí. Entonces yo crecí viendo a mi papá cada fin de semana, pues irlo a ver jugar, o sea, béisbol amateur, béisbol del llano, como se le dice. Y eso siempre fue lo constante en mi vida. Y siempre me gustaron, los deportes siempre me gustaron. O sea, yo algo que amaba desde niña eran los domingos de pararme temprano para ver las luchas. ¡Órale! A ver la lucha libre me encantaba. O sea, yo era de que... Yo soy la típica que le sigue gritando a la televisión como si me hicieran caso, ¿no? Entonces, el deporte siempre estuvo ahí, el béisbol siempre estuvo ahí. Entonces, lo más constante siempre ha sido eso. Digo que es el amor de mi vida y tal cual. Entonces, de ahí empezó como que la cosquillita. Y ya cuando tuve que empezar a decidir como para dónde guiar mi camino, lo primero que siempre estuvo presente fue, ¿qué es lo que más amas al béisbol? ¿Qué es lo que más quieres? Es el deporte, ¿no? En general, pero el béisbol es tal cual el amor de mi vida, ¿no? Entonces, recuerdo que desde esas instancias, pues ya era un poquito complicado porque la asesora y pues varios profesores me llegaron a decir así como de, no, o sea, eso no, porque en México a nadie le gusta el béisbol. A nadie le importa, o sea, no es un deporte que sea muy visible, porque aparte yo no decía yo quiero ser reportera de deportes, yo decía no, yo quiero ser de béisbol, ¿no? Y quiero contar historias de béisbol, porque yo me enamoré del béisbol a través de historias y quiero narrar juegos y quiero hacer esto, o sea, yo veía pues a Toño de Valdés, a Pepe Segarra, Gustavo Torreros, a todos ellos, y yo decía, yo quiero ser como ellos, ¿no? Y de repente ya veía a una Carolina Guillén o alguien así, yo decía, bueno, yo quiero ser como ella. Y de ahí fue cuando me empecé a enfocar
y de alguna u otra forma pues empezar esta carrera que obviamente empecé primero en publicidad, después, o sea, buscando, ¿no? Como todos, que empezamos como que decimos, bueno, yo lo primero que quiero, es entrar y trabajar, obviamente terminando la carrera. Y ya de ahí, pues empezar a picar y picar. Y yo soy alguien que me considero muy necia, tanto para lo bueno como para lo malo, la verdad, lo tengo que aceptar. Y en este aspecto creo que lo he sido, ¿no? O sea, de que yo empecé a ver por dónde, o sea, dónde puedo escribir, dónde puedo realmente mostrarme y empezar a generar, pues eso, o sea, el contenido que de alguna u otra forma, pues también es lo que te abre las puertas, tu trabajo, al final de cuentas. Y justo quiero caminar hacia allá, porque de pronto, como bien tú ya estás describiendo, no solamente que de pronto la gente te lo decía, sino que seguramente tú te habrás dado cuenta cuando empezaste en el medio, que realmente las puertas son muy cerradas para las mujeres. Entonces, ¿tú cómo le hiciste para abrir camino? Ay, primero, ser muy necia, como ya te había dicho. Segundo, yo soy muy de que si no me abren una puerta, entonces voy y toco la ventana. Entonces, ¿qué puertas tocaste? O sea, todas las posibles. La verdad, las que no te imaginas, de que yo llegaba y parecía niña exploradora de olas. O sea, soy tal. Y fíjense que... Y te encuentras con muchas de esas barreras porque yo siempre he dicho, cada quien va a hablar de cómo le va en la feria. Entonces, en mi caso, yo entro en un medio en el que no conozco a nadie, absolutamente a nadie. O sea, yo no tenía ni un amigo, padrino, compadre, o sea, nadie. Y de alguna u otra forma, las mujeres que nos dedicamos al deporte, y yo hablando específicamente en el béisbol, es un constante demostrar que sabes. Es un constante demostrar que tienes que cumplir muchos requisitos y entre esos tienes que mostrar el triple o al cuádruple que sabes. Entonces, yo recuerdo, pues yo estaba pues, más jovencita, o sea, yo entré de 17 años a la universidad, o sea, era de las más chiquitas. Sí. Entonces, cuando yo ya salimos y todo, y que empiezo pues a buscar las acreditaciones, o sea, literal, yo mi primera acreditación la conseguí porque todos los días iba al estadio, todos los días. De los Diablos. De los Diablos. Y yo empecé a ir incluso cuando todavía estábamos estudiando. Y me acuerdo que me ve el fotógrafo de los Diablos, Enrique Gutiérrez, y literal había veces que eran 3 personas y yo. Y entonces un día me dice así como de, oye, ¿tú por qué siempre vienes? Y yo así de, o sea, soy estudiante de comunicación, pero quiero dedicarme a esto, bla, bla. ¿Con quién puedo hablar para una acreditación? Porque en ese entonces yo escribía crónicas para un portal. Y entonces él me presenta al jefe de prensa y o sea, me vio así como de... ¿Y esta niña qué hace aquí? Literal. Y es quitarse, o sea, como que a lo mejor ese estigma, ¿no? Porque cuando ya me la empiezan a dar, era un brazalete, yo tenía que llegar 2 horas antes a los juegos. Y cuando era de, quiero hacer una entrevista, ¿pero qué vas a preguntar? Y yo así de... Y tú, eso no veo que se lo preguntes a los demás, ¿no? Exacto. Entonces, yo tenía que entregar las preguntas por escrito antes. Ya. Y recuerdo que cuando me empecé a acercar con los jugadores, cuando yo empecé... no había nadie de mi edad, mujer. O sea, solo lo digo por lo que yo viví. Claro. Estaban Gabriela Fernández de Lara y otra señora que no recuerdo su nombre y para de contar. O sea, no había mujeres y de mi edad no había. No, bueno, entonces me veían más así como de, literal, ¿qué hace una niña aquí? Entonces luego me acercaba a los jugadores y al principio sí era así como de, yo recuerdo que me veían con cara de, a ver, ¿Qué me vas a preguntar? ¿Cuál es mi color favorito? ¿Cuál es mi comida? ¿Sabes? Entonces de repente yo llegaba y les empezaba a preguntar y les hablaba de sus números, de sus estadísticas, les hablaba de, oye, es que en el año de tal, cuando tú debutaste, oye, es que en la temporada de tal. Y recuerdo el rostro cómo les empezaba a cambiar, así como de... Y aparte todos más altos que yo, entonces era así como de, a ver, espérame, ¿sabes? Y a la fecha hay muchos de ellos que, por ejemplo, eran jugadores y ahora ya son coaches o ya son managers, uno ya son salones de la fama. Entonces ellos recuerdan, o sea, me ven y me siguen diciendo así como de, ay, mija, y me lo dicen. Oye, y además en la uni también te decían mija. Sí. Entonces sí era así como muy de que se acuerdan ellos, dicen, es que yo me acuerdo cuando empezabas, ¿no? Y me ha tocado y es algo que me llena de orgullo, ¿no? A lo largo de mi carrera de que he tenido la oportunidad de convivir con grandes jugadores, incluso varios que jugaban en grandes ligas, uno de ellos Karim García, y él me lo decía, ¿no? O sea, de que es que yo te lo digo como jugador y te lo digo como hombre, o sea, cuando empezó ese choque así de, oigan, hay una mujer y nos está preguntando, dice, cuando empiezan a hablar y nos damos cuenta que saben, te imponen. O sea, él lo dijo tal cual así.
Wow. Y sé por qué es así como, a ver, espérame, o sea, ¿cómo es que sabes, no? O sea, sí. Entonces, me ha pasado con él, con otro, en ese entonces jugador, ahora ya es manager y coach y así, Víctor Bojorquez, y él me lo decía, ¿no? Recuerdo, y eso fue hace poco, o sea, ¿hace qué te gusta? ¿3 años? Que un día me dijo así como de, yo sabía que sabes béisbol, pero no sabía cuánto hasta que te escuché en un juego. Wow. Y yo así, o sea, y yo viendo al señor así, ¿no? Y dice, y te lo reconozco, o sea, te reconozco lo que sabes y te reconozco cómo te preparas, o sea, y de repente fue así como que los mismos hombres, y eso es algo que sí me gustaría destacar porque sí, es un medio muy machista y sigue siendo muy machista, demasiado, pero en cuestión de jugadores, por lo menos por lo que a mí me ha tocado, no me he topado todavía con ese bloque, ¿no? O sea, como que a lo mejor al principio había como un poquito de escepticismo así de, ¿qué me vas a preguntar? A ver, ¿qué quieres, niña? A ver, ¿de qué quieres hablar, no? Pero de repente siento que va más ligado a los colegas o a ciertas personas con cierta posición que siguen viendo a una mujer así como de, no, es que ¿por qué hace eso, no? O ¿por qué se acerca? O ¿por qué sonríe? O ¿por qué va y hace eso? Porque estamos haciendo nuestro trabajo. Así de sencillo. Entonces, eso es todavía como que un poquito de lo que se tiene que seguir trabajando. Incluso cuando yo empezaba, ahora todavía hay, pero ya son los menos, aficionados un poquito todavía renuentes, ¿no? Así como a escuchar a una mujer. O sea, yo los primeros juegos que narré, bueno, me llegaron mensajes que no les cuento. Sí, o violentos. Sea, sí. Seguro. Sí, demasiado. Entonces, era así como que decía, bueno, creo que es parte de cambiar el chip y reeducar a quien no está educado. Claro. Y yo siempre he dicho, o sea, las mujeres en el béisbol y en cualquier disciplina, en cualquier negocio, no somos una cuota de género. Estamos ahí porque nos preparamos, porque estudiamos, porque tenemos la experiencia, porque tenemos la pasión, tenemos el conocimiento. Así de sencillo. Entonces, en este caso o en mi caso, y sé que de muchas colegas, es una constante lucha que no debería de ser, pero que al final de cuentas aquí estamos y que esperamos que quienes vienen detrás, pues ya no tengan que pasar tanto por eso, ¿no? Y de alguna u otra forma, las auténticas pioneras ya abrieron el camino hace 30, 40 años, 50, y a nosotros nos toca como que todavía seguir pavimentando un poquito el camino. Eso. Ay, qué orgullo, mi Cari. Oye, pues has hablado de muchos retos en realidad que te pues sí, que has tenido que pasar, ¿no? Al quererte dedicar y seguir luchando por tu sueño. Pero quiero preguntarte, sobre todo, pensando en las figuras que has tenido que entrevistar, ¿no? Porque de todas las tallas, como bien lo decías, y además desde bien chiquita, ¿cuál de ellas, recuerdas alguna como que haya sido muy retadora, que te haya impuesto mucho, que te haya conflictuado en algo y que después hayas visto la forma como de, pues, de superar ese reto y que además a lo mejor hasta te haya dejado alguna lección? Todas las entrevistas para mí son especiales, todas. Y todas me dejaron una lección, cada una es distinta a otra, son muchas situaciones que debes de manejar. Ningún entrevistado es igual a otro. Claro. Y de alguna otra forma intento sacar algo que sí sea informativo, pero también a lo mejor ver la forma de meter una pregunta que pueda ser un poco más genérica, inspiradora o histórica, ¿no? Y en este caso, creo que es que el reto siempre se va a escuchar a lo mejor muy monótono, pero ese nervio no se me ha ido. O sea, yo tengo más de 10 años dedicándome a esto y créeme que el nervio no se me va. O sea, el nervio antes de entrar a una transmisión, cuando estoy escuchando el conteo, es así de que respiro, o así de como de, a ver, bueno, aquí vamos otra vez. El nervio antes de una entrevista, de las primeras entrevistas que tuve. Perdón, aquí también estabas un poquito nerviosa antes de empezar, así, aquí tú eres la talento, la nerviosa soy yo. No, es que te lo juro, es algo que no se me ha quitado, de rancho pues, ¿verdad? Pero no se me ha quitado. Ajá. Y, por ejemplo, de las primeras entrevistas que fueron muy significativas para mí, Fernando Valenzuela, este tremendo pitcher histórico, que hizo historia precisamente con los Dodgers de Los Ángeles. Yo crecí escuchando la historia de Fernando Valenzuela a través de mi papá. Entonces, cuando yo lo tengo enfrente, yo estaba temblando y decía, es el ídolo de mi papá, claro. Y es mi ídolo porque es mi ídolo gracias a él. Entonces me acuerdo que ya estaba temblando, o sea, a mí me ponía demasiado el señor, pero pues ya, se dio la entrevista. Ha habido varias que incluso, por ejemplo, las que tengo que hacer en inglés,
que van en vivo, o sea, que tengo que estarlo traduciendo al momento. Por supuesto que me imponen, porque en la mayoría pues son jugadores que han pasado por grandes ligas o que tienen como que una historia bastante fuerte en cuestión del béisbol internacional. Cada uno de los peloteros mexicanos, por supuesto que me llenan de orgullo y siempre trato de estar al nivel, ¿no? Que ellos se merecen, porque como ellos se preparan cada día, pues me corresponde a mí también hacerlo. Claro. Cuando he entrevistado mujeres, que siempre me llena de orgullo poder entrevistar a esas, sí, pioneras, pero a quienes han estado ya o están en un paso más arriba. Por ejemplo, Mariana Patraca, ¿no? Ella es mexicana orgullosamente. Ella trabaja en un equipo de las grandes ligas con los D-backs de Arizona. Ella fue la pieza clave para que se conformara la mejor selección de béisbol que ha tenido precisamente nuestro país, que fue hace poco y que para mí fue un boom, que incluso mucha gente que no estaba tan familiarizada con el béisbol me preguntara. O sea, créeme que yo me sentía la más soñada del condado cuando salía a la calle y veía periódicos con las fotos del juego, cuando llegaba a un puesto y los señores estaban hablando del juego, o sea, que se interesaban en el béisbol, el deporte que yo he amado toda mi vida, era así como de, wow, sí, vengan y ya no se suelten, ¿no? ¿Sabes? Entonces, poder entrevistarla a ella era algo que me llenaba de mucho nervio. Cuando lo pude hacer, me llenó de orgullo. La hice llorar, que eso es algo de mis dones. Cuando tengo oportunidad de platicar como más profundo con alguien de mis entrevistados, me gusta poder hacerlo conocer sufrir. más. No es cierto. Me gusta poder conocer más a la persona. Entonces me gusta investigar antes y así como que de repente luego les he sacado información. Recuerdo a un pitcher que ya casi iba a retirar, Francisco Campos, Pancho Ponches, que en una de las entrevistas que le hice, recuerdo que me volteó a ver así con cara, ¿y tú cómo sabes eso? Porque le saqué el nombre del campo infantil donde él jugaba cuando era niño, ¿no? Entonces era así como de, me volteó a ver y se pone a llorar y estábamos en vivo. Wow. Entonces se me quedaba viendo así como de, bueno, ¿tú dónde sacas eso? Entonces ya, bueno, es parte de mi trabajo y yo sé que al final de cuentas los admiramos o las admiramos por su trabajo, pero todos, si logras generar esa empatía, logras generar un clic. Y después de ese clic, pues es muy distinto de que es muy difícil de que te separes. Entonces es lo que yo quiero, que así como yo estoy enamorada en mi caso del béisbol, yo quiero que las personas que vean una entrevista o que escuchen un juego, que escuchen alguna cápsula, se enamoren también del béisbol. Ay, qué bonito. Así, y ahorita ni siquiera nos estás hablando en sí como tal del béisbol y ya nos estás enamorando con esto, mi querida Cari. Oye, y bueno, creo que todas las mujeres cada vez vemos como más mujeres en distintos espacios que antes eran como solamente vistos para los hombres, ¿no? O estereotipados para los hombres. Digo, tal cual como tu posición es una de ellas. Sí. Pero me gustaría que nos compartieras en el béisbol y softball, ¿no? Claro. Porque además ya hay liga profesional de softball para por empezar. Vez, sí, justo. Y a eso iba, ¿no? O sea, digo, además de esta liga profesional, ¿qué otros espacios has visto que también se han abierto para las mujeres, perdón, en el béisbol y bueno, ahora con el softball? El claro ejemplo es el mejor béisbol del mundo, que son las grandes ligas, la Major League Baseball. Es cierto, acá ya hay cada vez más mujeres, ya es más común que vayas a un estadio y ves a reporteras mujeres o a mujeres camarógrafas, por ejemplo, que es algo que también es algo que ya se está viendo más, a mujeres jefas de prensa, a mujeres que son community manager de un equipo, que son fotógrafas. Creo que eso siempre es muy bueno. Yo siempre he dicho, más allá de la cantidad, se debe de buscar la calidad. Y eso es algo que de repente cuando se acerca alguien que va empezando y me dice, oye, ¿qué consejo? Le digo, no soy quien, pero lo que te puedo decir es que nunca dejes de prepararte, nunca dejes de estudiar, porque eso es lo que va a marcar la diferencia en tu trabajo y en tu labor, al final de cuentas. Y algo que siento que todavía le falta al béisbol mexicano es más mujeres en puestos de decisión. Eso no hay. Ves en grandes ligas que hay gerentas, que hay trainers, que hay coaches, hay managers, hay presidentas de equipos, hay directivas. Aquí no hay. Creo que todavía no se ha logrado pasar esa línea, ese tabú de decir, hay que permitir que una mujer sea la que tome las decisiones, ¿no? Y que nosotros podamos aprender de ella. Insisto, no por cuota de género, por capacidad. Por preparación. Creo que eso todavía falta, que haya más mujeres en puestos de decisión en el deporte mexicano en general.
Creo que eso sería un paso muy grande. Se están dando, sí, como con las creaciones de las ligas profesionales, la de fútbol, ahora la de softball, que por supuesto llena de orgullo porque es algo que yo platicaba con varias de las peloteras, ¿no? Que yo decía, quienes nos dedicamos al deporte, de alguna u otra forma, yo soy muy mala para jugar, entonces por eso mejor me gusta contar las historias, pero yo les decía, nosotras crecimos, no que esté mal, aclaro, pero crecimos teniendo como referente a un ídolo masculino, a un hombre. Sí. Y qué bonito que las nuevas generaciones tengan de referente a una mujer, que puedan decir, es que ella, o sea, yo la veo y yo veía a las niñas ahora en los estadios, ahora cuando fue el softball, y decía, qué bonito que puedan tener ya una ídola, eso es muy bonito. Oye, Cari, te escuchas justo como muy, o sea, que dominas obviamente, ¿no? Como muy bien tu campo, no solamente la parte de la narración como tal, ¿no? El periodismo, ¿no? La comunicación, sino como todo el mundo del béisbol, ¿no? Pero para llegar a conocer todo eso y estar en donde estás, te ha requerido como mucho trabajo. Entonces, me gustaría que nos compartieras cómo es prepararse para poder ser una comentarista deportiva de béisbol profesional. Ay, gracias por tus palabras, mi queridísima Shell. No te creas, yo me considero una auténtica aprendiz, eterna aprendiz. Cuando crees que lo sabes todo, desde ahí ya estás mal. Y yo lo que intento o lo que hago siempre es prepararme. Leo mucho, estudio mucho, soy muy preguntona. O sea, yo soy de que voy y le pregunto al coach, al manager, al bat boy, al sabermétrico, que es el que ve todo lo de las estadísticas. Si yo no sé algo, lo pregunto. No me da pena preguntar. Eso. Entonces, eso es lo que yo hago, o sea, estudiar mucho, tanto del equipo local, del visitante, si hay una historia en específico, una historia en especial, porque a lo mejor hay personas que les gustan los números, que les gustan las estadísticas, pero hay otras que no les gusta, que les gustan las historias, que le cuentes, fíjate que a tal jugador su ídolo es tal, y cuando era niño, no sé, él quería ser bombero. O sea, ese tipo de cosas, creo que empezar a enamorar de alguna u otra forma, atraer a tu público y sobre todo hacerlo permanente, ¿no? Entonces, yo lo que te puedo decir es que amo profundamente mi profesión y lo que hago es eso, estudiar y prepararme porque me encanta contar historias. Precisamente por lo que te decía, yo me enamoré de mi profesión y del béisbol por historias. Entonces, eso es lo que yo trato de hacer, transmitir esas historias. Súper. Ok, ahora te voy a hacer otra pregunta y ya casi estamos terminando esta entrevista. Híjole, sé que va a ser medio difícil. Ay, Dios. Pienso. No, o sea, pues porque es tu mundo, pues, pero ¿qué te ha dejado el béisbol? Me ha dejado... ¿Y qué has aprendido de él? Me ha dejado mucho aprendizaje, me ha dejado grandes personas, me ha dejado momentos muy duros, muy difíciles, pero me ha dejado una constante resiliencia y creo que lo más fuerte que me ha dejado es que me ha demostrado a veces de golpe lo fuerte que yo soy y que yo pensaba que no era. Así tal cual, eso lo puedo decir. O sea, una fortaleza que yo no conocía, me lo ha dejado la profesión que tengo, el dedicarme a lo que me dedico en un mundo como el que te comento, lleno de retos, tanto académicos o teóricos como personales, por ser todavía un mundo de hombres. Y eso, si lo pudiera definir, me dejó grandes personas, grandes aprendizajes, grandes momentos, otros muy difíciles, pero lo podría englobar con que me ha mostrado lo fuerte que soy cuando yo no sabía que era tan fuerte. Ay, qué bonito lo que puede hacer un deporte. Sí, vamos. Sí, ya sé. Oye, y bueno, por último, pues que le dijeras a las mujeres que quisieran dedicarse a hacer lo que tú haces, a ser cronista deportiva, al béisbol o al deporte en general, ¿no? O hasta ser la ella, que la esté atleta, ahí, claro. ¿no? La atleta, exactamente. O la manager o la trainer, ¿no? O cualquier puesto que insistimos como que estén como muy estereotipados para los hombres, pero que como bien ya hemos dicho a lo largo de esta plática, pues cada vez ocupamos más esos espacios las mujeres. Exactamente. ¿Qué les puedo decir? Que sean, ahora sí que se va a escuchar como eslogan de cierta marca, pero sean lo que quieran ser. Si alguien les dice que no eres capaz de hacer algo, no es tanto demostrarle a esa persona que puedes, sino demostrarte a ti que realmente puedes. Que la niña que soñó con eso, que a lo mejor tú ahora estás viviendo o para lo que te estás preparando, cada día que te
pares y te vas frente al espejo, la hagas sentir aunque sea un poquito más orgullosa que el día de ayer. Entonces, eso es lo que les podría decir, que se preparen mucho, que estudien mucho, que le pongan corazón a todo, que sean necias, muy necias, y que siempre lo hagan por... Hay muchas personas que nos van a acompañar y que a lo largo de nuestra vida, nuestros padres, nuestros hermanos, amigos, pareja, quien sea, son importantes, son pilares, pero al final, al principio y al final, nos tenemos nada más a nosotras. Entonces, creo que el hacernos sentir orgullosas a nosotras mismas, sernos fieles a nosotras mismas, creer en nosotras mismas más que nadie, cuando nadie cree en ti, tú no dudes de ti. Tal cual eso sería. Muy bien. Oye, ahorita mencionaste a tu niña, ¿no? Entonces, sí no me quiero despedir sin antes, pues, que nos digas, ¿qué le dirías a esa Cari de niña que amaba el béisbol, ¿no? Y que ahora eres quien eres. O sea, ¿qué le dices? Se va a escuchar un poquito repetitiva la que había dicho hace algunos minutos, pero si tuviera a mi yo niña enfrente, le diría, eres más fuerte de lo que tú crees. Eso sería lo que le diría. Ay, qué bonito cerrar así, Cari. Sí. Yo soy la que hago llorar. ¿Y tú por qué me haces llorar? Ese es mi trabajo, dice Cari. Pues no, mi cielo. Pues hoy no. Te tocó a ti. Muchas gracias, Cari. A ti, gracias por compartir y ojalá que la gente que nos está escuchando y que nos está viendo, bueno, pues que se quede con este sello que nos vino a traer acá Cari, que sin importar, creo que le va a resonar a mucha gente sin que necesariamente se quiera dedicar al béisbol. Incluso a mí me llegó mucho y qué bonito, Cari, de verdad estoy muy contenta. Pues muchas gracias a la gente que nos escuchó y que nos vio. Nos vemos y nos escuchamos en el siguiente Mujeres que Inspiran. Y recuerden darle like a este video, compartir, ya sabes, activar la campanita y todas esas cosas que se hacen ahora. Así, yo ya bien tía. Así. Somos. Y a mucha honra. Hasta la próxima. Esto fue Mujeres que Inspiran, una sección de Emma, newsletter hecha por y para mujeres. Síguenos en todas las redes sociales y recuerda que puedes suscribirte a nuestra newsletter en www.emmaindigo.com.